el tema es, la carne es débil. La carne es débil. Está basado en Mateo 26. Y hemos explicado en repetidas ocasiones que nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 dice: y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces entendemos que nosotros estamos compuestos de tres cosas. El espíritu es la manera en la que nosotros nos comunicamos con Dios. El cuerpo es la manera en la que nos comunicamos entre nosotros con el mundo, ¿sí? Y el alma es donde radica la voluntad y donde radican las emociones. Entonces, cuando la Biblia habla de la carne, se está refiriendo al cuerpo, a esa naturaleza humana que cada uno de nosotros tiene a imagen de Adán. Y es importante que nosotros podamos realmente comprender esta lucha constante e incesante que sostiene el espíritu versus la carne. ¿Ok? Cuando uno reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, la Biblia establece que toda la plenitud de la deidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, viene a morar en nosotros. ¿Ok? Entonces nuestro espíritu es vivificado. Se hace un matrimonio entre el Espíritu de Dios y el espíritu del espíritu humano. El punto es que esta naturaleza, a imagen de Adán, este cuerpo, no lo dejamos de tener. Y entonces el cuerpo empieza a reclamar su espacio. Pero el espíritu le dice: es que tú ya no tienes cabida aquí. Dice el cuerpo: claro que sí tengo, y te lo voy a demostrar. El espíritu: no, te voy a enseñar que este cuerpo lo gobierno yo. Y le dice el cuerpo, dice: no, mira cómo yo soy el que tengo el control. Y entonces tenemos esta guerra espiritual interna, cada uno de nosotros. Y cuando usted y yo sostenemos esa lucha espiritual, es una buena comprobación de que verdaderamente somos sus hijos. Es decir, si nosotros podemos practicar el pecado sin ningún cargo de conciencia, entonces ese es un indicador de que no somos creyentes ni hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo en Romanos capítulo 7, él habla de esta lucha. En el verso 19 él dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si usted lo lee detenidamente, se va a dar cuenta la lucha que está sosteniendo el apóstol entre hacer lo correcto, lo bueno, lo que la Biblia dice, y lo que él quiere, su deseo, su naturaleza. Y yo estoy seguro que usted, así como yo, tenemos esa lucha diaria, entre querer hacer lo que yo quiero y lo que Dios dice. Hay momentos en que lo que yo quiero es lo que Dios dice, qué bueno. Pero la mayoría del tiempo no es así. No es así. Aunque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Aunque nosotros sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Yo quiero compartir con ustedes esta enseñanza que honestamente fue en un tiempo de crisis personal. Entonces, en un diálogo sincero y honesto con Dios, buscando su dirección, llego a este pasaje y me dio mucha claridad. Y Dios me abrió mi entendimiento
para entender ciertas cosas que son las que quiero compartir ahorita. Y tiene que ver con un evento en la vida de Pedro. Un evento en la vida de Pedro que yo estoy seguro que nos vamos a identificar mucho con él. Y abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 26, verso 47, si es tan amable. Mateo 26, verso 47. ¿Están ahí? Los voy a invitar a que me sigan con su vista. Dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado la señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? La respuesta es sí, sí puede, ¿verdad? Y pasaría. Y luego dice Jesús: pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: te lo juro, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y cuando uno lee esta historia, de pronto se pierde, si uno está leyendo los evangelios,
precisamente el Evangelio de Mateo y lo vas leyendo, de pronto se pierde como que de quién está hablando. O sea, porque dices tú, Pedro es el que está negando a Cristo. Pedro es el que juró que no lo conocía. Hasta maldijo para que no lo relacionaran con él. Entonces como que te quedas pensando, ¿cómo? ¿No es este Pedro que en el capítulo 13 Jesucristo le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo Cristo, edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos? ¿A quién está diciendo? A Pedro. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Es ese mismo Pedro? ¿Se equivocó Jesús al entregarle las llaves? Posiblemente si hubiera sido yo, hubiera llegado, préstame las llaves, Pedro, déjame se las entrego a alguien más. ¿No? ¿Se habrá equivocado Jesús cuando le dijo a Pedro eso? Porque después de este diálogo, ahora nos encontramos con que Pedro está negando a Cristo. ¿Cómo puede ser esto posible? Ahora, hay que entender que horas antes a esta negación, Pedro estaba sentado a la mesa con Jesús, teniendo una comunión íntima con Él, disfrutando de los alimentos. Habían cantado himnos. Y resulta que ahora Pedro niega 3 veces a Jesús. Aún cambió hasta su manera de hablar, como antes de que fuera llamado por Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que vemos aquí le pudiéramos llamar el fracaso de la carne. El fracaso de la carne. Este evento de Pedro es un fracaso. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver unos renglones antes en nuestra historia. ¿Qué había pasado? Regrésese al versículo 26, Mateo 26, 26. Vamos a meternos en este momento y lo invito a que transporte su mente y se meta en la historia, como si usted fuera parte de ese grupo que está ahí. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Estaba Pedro ahí. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Imagínese ese momento donde Jesucristo está hablando, esa intimidad. Jesucristo está abriendo su corazón ahí con ellos. Y Él está personalmente repartiendo el pan. Le dice,
quiero decirles que esto no lo vamos a volver a hacer hasta que estemos en el reino de mi Padre. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ahora mire, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y entonces yo pregunto, ¿qué pasó? ¿Lo negó o no lo negó? Entonces, ¿será acaso que Pedro no fue honesto y sincero en sus palabras cuando estaba platicando con Jesús? ¿Fue honesto o no? ¿Lo dijo de corazón o no? Yo estoy convencido que Pedro fue muy honesto y muy sincero. Y lo que dijo, lo dijo en el Espíritu. Es decir, su espíritu estaba determinado a morir con Cristo. Pedro estaba tan convencido como usted y como yo después de escuchar una predicación y que el Espíritu Santo de Dios nos prende y decimos: Señor, es cierto, perdóname, mira, saliendo de aquí, Padre, voy a ir a arreglar este asunto, voy a hacer esto y verdaderamente voy a empezar esa intimidad contigo todos los días, y unas horas después ya estamos hasta maldiciendo y estamos negando a Cristo con nuestro testimonio. Mi pregunta para usted es: ¿usted no fue honesto y sincero cuando le dijo lo que le dijo a Dios? Claro que sí. Porque es un momento de intimidad con Él, donde realmente estamos desnudando el alma y le decimos: Padre mío, mira, de veras. Pero lo decimos porque estamos en un contexto donde el ambiente es el propicio, donde el Espíritu Santo de Dios se mueve con poder y alimenta nuestro espíritu, se fortalece, y entonces internamente, sin que usted y yo pensemos esto, ¿verdad?, el espíritu dice al cuerpo: ahora te amuelas, este tiempo es mío y tú vas a hacer lo que yo te diga. Y el cuerpo, chitón, no dice nada, porque sabe que las tiene de perder aquí adentro. ¿Para qué me desgasto ahorita? Deja que pongas un pie afuera. Y la Segunda Guerra Mundial te va a venir guanga. Pedro fue honesto. Pedro fue honesto como cuando usted y yo estamos pasando por alguna situación adversa, compleja, y hacemos un análisis, identificamos ciertos puntos, y ahí en ese momento donde estamos en la casa, nos arrodillamos y le pedimos perdón a Dios y le decimos: Señor, ya entendí, ya sé cuál es el problema, perdóname, ten misericordia de mí, ayúdame, Señor, yo me comprometo contigo a esto, esto y esto. Y unas horas después
ya estamos haciendo lo que nos comprometimos a no hacer. Como cuando estamos hablando y hay una situación difícil en el matrimonio y nos comprometemos uno con el otro y decimos, ¿sabes qué? Mira, sí, ya identifiqué, este es mi problema, perdóname, yo de veras quiero cambiar, esta es mi actitud, este es mi corazón. Y unas horas después ya estamos con las mismas situaciones. O cuando los hijos, ¿verdad? Papá, mamá, mira, perdón, dame una oportunidad, de veras, yo sí me equivoqué en esto, pero ¿sabes qué? De ahora en adelante así va a ser. No te vuelvo a desobedecer. Y a los 5 minutos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué fracasó Pedro? ¿Le faltó fe a Pedro? ¿Será eso? A lo mejor es eso, ¿no? A lo mejor lo que le faltó a Pedro fue fe. O a lo mejor, viendo el relato, Jesucristo lo predestinó al fracaso. Sí, ¿no? Le dijo, de cierto te digo que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Ya Jesús dijo, ya te molaste. Pero hace lógica al menos, ¿no? O sea, como que pues ya dijo, pues ni modo, pues ya voy a donde tengo que ir, ¿verdad? Maldije porque tú dijiste que iba, ¿verdad? Bueno, aquí podemos entender algo muy importante, la diferencia entre predestinar, la predestinación de Dios y la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado de las cosas. Porque de pronto anda ese evangelio de Judas por ahí, ¿sí? Donde pues ponen a Judas como el héroe. Pues si no lo traicionaba, ¿cómo se iba a cumplir la escritura? Él se sacrificó. Eso no es cierto. Judas de su propio corazón decidió entregar al Mesías. Entonces, ¿qué pasó? Jesucristo le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y usted sabe que hay una armonía entre los evangelios. Y cuando leemos el paralelo en Lucas 22, verso 31 al 32, dijo también el Señor, Simón, Simón, es decir, está hablando a Pedro, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces aquí, con esto, podemos ver que no es que Jesucristo lo haya predestinado al fracaso. Lo que sí podemos ver es esa guerra espiritual de la que yo les hablo. Lo que Jesucristo vio en Pedro es un espíritu determinado a obedecerle. Y yo estoy seguro que Jesús en ese momento, dijo, necesito más gente comprometida como Pedro. Así. Pero aquí nos damos cuenta de que le advierte. Dice, hey, ese espíritu determinado, lo primero que va a hacer es que el equipo contrario se va a levantar y te va a querer poner una revolcada de aquellas. Y esa es la realidad de las cosas. Entonces, cuando usted y yo estamos aquí buscando la instrucción, la guía de Dios, y está nuestro espíritu determinado a seguir su voluntad, por supuesto que Dios se agrada. Por supuesto que Dios disfruta ese espíritu determinado. Pero usted y yo tenemos que saber que en el momento en que ponemos un pie fuera de aquí, ya nos está esperando el equipo contrario. Ah, sí. Muy amoroso con tu esposa. Espérate. Y acá como el ganado y las vacas, ¿verdad? Cuando le ponen el shock y sale la esposa. ¡Ay! Y ya se empezó a hacer. Sí. Va una y no ha cantado el gallo. Porque parece como cosecha adrede. Platique con alguien qué bien va su matrimonio.
y regrese a la casa. A ver, ¿nomás a mí me pasa o qué? Aquí no pasa. No, y tú ni estás casado, qué chiste. No, de veras. Y usted le está compartiendo a alguien. Dice, no, es que mira, Dios verdaderamente le ha dado a mi matrimonio un rumbo. Y llegas a la casa y dices, ya lo perdimos. O mira, ¿sabes qué? Desde que mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo en cuanto a la disciplina de los hijos, y está el huerco ahí pegándole al niño de él. Hija. Ahora lo que decimos, lo decimos por mentirosos, no. Lo decimos determinados, porque creemos firmemente que así es y porque ha sido cierto. Pero tenemos que entender que cuando nosotros hablamos, en nuestras palabras hay poder. Y entonces el equipo contrario dice, no, está bien, ya te perdí, pero a estos no te los llevas. Te voy a meter en crisis para ver si es cierto, para ver si aguantas. Cuando nuestro espíritu está determinado a hacer la voluntad de Dios, Satanás querrá derribarnos y hacer nula nuestra fe. Querrá hacer nula nuestra esperanza en Dios. Que de pronto podamos decir, parece que estoy en el otro lado, Dios. Parece que estoy con el equipo contrario. Parece como que oré. No me saques, húndeme más. Yo no sé si usted ha pasado por eso. Yo no. No es cierto. Yo también. El equipo contrario, Satanás, intentará derribarnos. La pregunta es, ¿lo logrará? ¿Lo logrará? Bueno, depende. Pero Pablo en 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Mire lo que Pablo dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? Para que podáis soportar. Es una promesa de parte de Dios. Si yo no sé cuál es la circunstancia que usted esté atravesando, pero yo quiero decirle que Dios ya le dio la salida. Y a lo mejor la pregunta es ¿dónde? Que no la hay, ¿verdad? Ese es el punto, que la salida ya la dio, porque Dios es fiel, y lo que dijo, eso es. Él es fiel. Pero uno se regresa al momento donde está Pedro, y uno lee ese relato y dices, honestamente, no veo la salida. ¿Qué salida le dio? ¿Qué salida le dio? Pues si uno lee con atención, uno se da cuenta que sí había una salida. Y que cada palabra que Jesús le dijo a Pedro tenía una razón de ser. El punto es que Pedro no entendió el mensaje que Jesús le dijo. Y comparto esto porque muchas veces ese puede ser el problema. Que no vemos la salida, pero no porque Dios no nos la haya mandado,
sino porque no hemos entendido el mensaje que Dios ya nos dio. ¿Cómo cuál? Bueno, en ese mismo pasaje, verso 36, Mateo 26, 36. Vamos a ver la clave para la victoria. Ya vimos el fracaso de la carne, Pedro negando a Jesús. Ya vimos un espíritu determinado. El espíritu está determinado porque vemos a Pedro convencido, comprometido con el Señor en ir hasta la muerte. Pero ahora vamos a ver cuál es la clave para la victoria, para ese fracaso por el que Pedro atraviesa. Verso 36, ¿están ahí? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Cuándo? Después de que platicó en el Monte de los Olivos, después de que le dijo que pues ellos se iban a escandalizar, después de que Pedro le dijo, no, Señor, yo no me voy a escandalizar, a lo mejor esto sí, pero yo no. Y dijo, no, vas a ver que sí, no, mira, si me es necesario morir contigo, hasta la muerte voy. Ahí nos quedamos. Esta es la parte que sigue. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Entre tanto que voy allí, ¿y qué? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, comenzó ¿a qué? Y a angustiarse ¿en qué? En gran manera. Esto es súper importante porque podemos ver la naturaleza humana de Jesús. Jesús está entrando en una crisis emocional, como usted y como yo entramos. Como estoy seguro que Pedro entró cuando estaba viendo lo que estaba pasando y que le dicen, ay, tú eres de ellos. No. No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Sí, tu manera de hablar te delata. Esa lucha. Aquí está. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. ¿Hasta la qué? Ajá. Ya vimos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu nos comunicamos con Dios, el cuerpo con el mundo y el alma toma decisiones. Jesús dice, mi alma está triste. Foco rojo. ¿Qué decisión va a tomar? ¿La que ya se había puesto de acuerdo con el Padre o la que Él quiere? Cada palabra en la Biblia es importante. Ahí está. Estoy deprimido. Quedaos aquí, velad conmigo. Fíjese lo que Jesús les está pidiendo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Necesito tenerlo cerca. Estoy vulnerable. Emocionalmente no estoy bien. Estoy pasando por un proceso complicado emocional. Eso no es pecado, ¿eh? Pasar por procesos así no es pecado. Pero mire lo que les dice. Velad conmigo. Velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí nos está diciendo cuál es el deseo. Si es posible, líbrame de esta. Pero que se haga lo que tú quieres. Vino luego a sus discípulos y ¿cómo los halló? ¿Eso dice el pasaje? Dice, y los halló durmiendo. Pero miren a quién se refiere. ¿A quién le dice? A ese mismo Pedro que le había dicho, contigo voy hasta la muerte. Pedro, Satanás me pidió
darte una sacudidita. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Por eso, en ese momento donde Jesús también estaba pasando por un momento de crisis, dice, ven, quédate aquí conmigo. Vamos a velar juntos. Pero entonces Jesús va y hace lo que tiene que hacer, regresa, ¿y Pedro qué? Ajá. Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Pedro, 1 hora. ¿No has podido estar aquí conmigo? Y viene la frase clave y la salida que Dios le estaba dando a Pedro. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, Pedro. Yo sé que lo que dijiste es honesto, es sincero. Estás convencido de eso, yo lo sé. Yo conozco todas las cosas, yo conozco la mente y el corazón. Sé que lo que me dijiste es real. Pero la carne es débil, Pedro. La carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez. ¿Quién? Jesús. Diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, ¿y qué pasó? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo. Y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, ved, se acerca el que me entrega. Dios le había dado la salida a Pedro. Y la salida era velar y orar. Mientras Pedro y los discípulos dormían, Jesucristo oraba, poniendo delante de Dios su Padre su necesidad, rogando por no hacer su voluntad, sino la de Dios. Esa era la solución que le había dado a Pedro. Pedro, ven conmigo, acompáñame, dile al Padre. Dile que esto es lo que quieres, que te fortalezca, que te mantenga convencido hasta la misma muerte. Pero ven y díselo. Yo sé que fuiste honesto, yo sé que fuiste sincero, pero es necesario orar. Porque Pedro, en el momento en que tú dijiste, en ese mismo momento, Satanás levantó todo un ejército para hacerte caer. Y mire qué enseñanza, porque aquí podemos ver la diferencia entre el fracaso de Pedro y la victoria de Jesucristo. ¿Y sabe cuál fue la diferencia? La oración, mis queridos hermanos, la oración. La oración es la diferencia entre la victoria y la derrota, entre el fracaso y el éxito. Es la oración de rodillas, humillados delante de Dios. Es ahí, en ese momento, donde ganamos las batallas. Es por eso que este viernes, como congregación, nos reunimos a velar y a orar. Porque las victorias que estamos buscando son espirituales.
y porque nuestro espíritu está determinado a hacer la voluntad de Dios, ir y hacer discípulos a todas las naciones, y lo estamos haciendo, hermanos. Pero nos salimos sin el arma más efectiva que tiene la iglesia, que es la oración. Y es por eso que hemos padecido, y es por eso que Satanás ha hecho estragos, porque dejamos de estar con Él, quietos, velando y orando. Hacemos muchas cosas, qué bueno, pero el tiempo es de orar y de velar. Ahí es donde está la victoria. En este pasaje paralelo de Lucas 22, yo quiero que vea esto, verso 39, dice, y saliendo, hablando de Jesús, cuando que se van a orar, dice, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y miren lo que pasó en la oración. Lea conmigo. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Eso es. Eso es. Jesucristo salió fortalecido de ese tiempo de oración. Y yo le pregunto a usted, si usted estuvo aquí el viernes, ¿cómo salió? ¿No salió fortalecido en el Señor? ¿No salió habiendo descansado en Él? Así salimos. En un mismo sentir, con ese espíritu determinado, como el de Pedro, como el de Jesús. Pero habiendo orado, fuimos fortalecidos por Dios. Y ahora, ¿sabe qué estamos esperando? Victorias espirituales. Porque lo que teníamos que hacer ya lo hicimos. Lo que sigue es que Dios actúe. Y por lo que dice su palabra, Él es fiel. Y lo que dice lo cumple. Y si ya dijo, lo va a cumplir. Lo que tenemos que seguir haciendo es velar y orar. Y dejar que Dios actúe. El problema es, mis queridos hermanos y amigos, es que siempre queremos ayudarle a Dios. No esperamos sus tiempos. Pues como que te estás tardando, déjame te ayudo mientras llega. No necesito tu ayuda. De hecho, este tiempo de espera es parte de la bendición que te quiero traer. Pues no lo entiendo porque yo aquí estoy. Es que esto está produciendo en ti paciencia, fortaleza, fe, para que estés preparado para la bendición que voy a traer. Y para que entiendas que esto viene de parte mía. Y no es porque tú seas muy bueno. Y no es porque seas tú muy astuto. Y no es porque seas tú muy inteligente o muy preparado. Es porque yo soy Dios y no he dejado de ser Dios. Y dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Mire la estrategia. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Esa es la diferencia entre el fracaso de Pedro y la victoria de Jesucristo. La oración. La oración. Qué bueno que nuestro espíritu esté determinado. Qué bueno que hoy podamos tomar decisiones delante de Dios y hagámoslo. Porque eso es lo que Dios quiere. Pero saliendo de aquí,
estemos en una actitud de oración constante, buscando que Dios nos fortalezca para sacar adelante esas situaciones, porque solamente Dios lo puede hacer. Si confiamos en nuestra carne, si confiamos en nuestras habilidades, en nuestra inteligencia, de antemano se va a encontrar negando a Cristo 3 veces antes de que el gallo cante. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Usted y yo obtendremos las victorias en la medida en que doblemos nuestras rodillas delante de Dios. En la medida en que velemos y oremos, exponiendo delante de Dios nuestras necesidades. Es válido, Jesucristo lo hizo. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero, no se haga como yo quiero, sino como tú. Esa debe de ser nuestra oración. Poner delante de Dios, mi Dios, ayúdame. Estoy pasando por esta situación financiera complicada. Mi deseo es salir ya, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Le estamos diciendo, cumple tus propósitos en mí, y cuando eso se dé, está bien. Estoy pasando por esta enfermedad. Yo sé que tú tienes el poder de sanarme, Señor. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Yo no sé qué planes tengas para mí. Esa es la actitud. Eso es lo que tenemos que hacer para obtener las victorias. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y es cierto. El fracaso de Pedro fue porque durmió cuando era el tiempo y el momento de orar y velar. Pedro tenía que estar orando en ese momento, y el Señor lo hubiera fortalecido. Pero no lo hizo. Le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, Pedro. La carne es débil. No podemos darle tregua a la carne. Es débil y querrá controlar nuestras emociones, nuestra mente y por ende nuestras acciones. Esa es la verdad. La naturaleza que usted alimente más es la que le va a controlar. Si usted no está pasando tiempo de lectura con Dios, todas sus decisiones, perdónenme, no soy Dios, pero la Biblia lo establece, todas sus decisiones van a ser en la carne. Usted se va a estar dejando llevar por lo que usted cree, por lo que usted piensa, por su experiencia, y muchas de esas no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Entonces la naturaleza que usted alimente más es la que le va a controlar. Pedro alimentó el cuerpo. Tengo sueño. ¿Está mal? ¿Está mal que Pedro tuviera sueño? No, pero ahí era donde tenía que someter al cuerpo al espíritu. Y hay veces, mis queridos hermanos y amigos, que eso es lo que tenemos que hacer. Estamos cansados, estamos agotados. Probablemente cuando usted llega después de trabajar, ya llega fastidiado. Y abre su Biblia. Y parece como que se tomó un Valium, ¿verdad? Es que tengo insomnio. Ah, hombre, abre tu Biblia, lee 3 versículos y te da sueño. Pero ahí es un momento de decir: a ver, Dios, tengo que poner atención, porque ahí es donde vienen las instrucciones de Dios. Pero Satanás está actuando en el cuerpo para que no veamos la solución. Y entonces, ¿qué pasa? Tienes sueño, duérmete, y parece que te están haciendo piojito, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? No leíste la solución que Dios te estaba dando. Te la brincaste, te quedaste dormido y dijiste: bueno, acabo mañana leo. ¿Qué pasó?
Lo único que hiciste fue extender un día más la victoria que Dios ya tenía para ti. Pero porque sometiste tu espíritu a lo que tu cuerpo decía. No, Señor. Decían aquí lo que dice Gálatas capítulo 2. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Gálatas, versículo 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted y yo tenemos que depender de Dios, y el cuerpo se tiene que sujetar a lo que el Espíritu dice, no al revés. No al revés. No es al revés. Jesucristo les dijo: quedaos aquí y velad conmigo. Necesitamos, como Filadelfia, entender la importancia de velar y orar de manera corporativa. Todos en un mismo sentir, todos con un mismo enfoque. Sí vamos a orar por las peticiones personales que tenemos, porque es parte, Jesucristo nos enseñó eso. Pero también tenemos que orar todos juntos, buscando el favor de Dios, buscando su misericordia, buscando que nos saque adelante. Dijo Pablo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y una de esas armas es la oración. Si usted y yo no echamos mano de la oración, vamos en esta guerra muy vulnerables, como llegó Pedro a enfrentar esa situación. ¿Qué va a hacer? ¿Qué decisiones va a tomar? Necesitamos tomar decisiones. Dios quiere que tomemos decisiones. Hay que orar. Necesitamos orar. La próxima reunión que hagamos de velada de oración, no sabemos todavía cuándo, no falte y venga y vea y sienta lo que tuvimos la oportunidad de ver. Imagínese a las 2:30 de la mañana, un grupo, más de 80 personas, puros adultos, tomados de la mano, cantando: tu fidelidad es grande, Dios. Después de haber derramado nuestro espíritu delante de Él, después de haber puesto todas esas situaciones que nos aquejan, fue un momento único. Yo no había escuchado que se oyera un canto tan fuerte como ese día. Se cimbraba este lugar. Teníamos a la gente de Fuerza Civil allá afuera cuidando. Desde las 10 de la noche hasta las 2:30 de la mañana no se movió la patrulla de ahí. Y yo estoy seguro que se les dio testimonio a ellos, porque se oía fuertísimo ese canto. ¿Por qué no entonamos ese canto? Póngase de pie. Y voy a invitar al grupo que pase. Y vamos a terminar con esto. Vamos a entonar este canto. Y ahí, como estén, en sus filas, tómense de la mano. Tómense de la mano. Esto es una señal de unidad, de hermandad. Tómense de la mano. Y cantemos este canto con esa actitud de oración. Y en los puntos de transmisión, tómese de la mano, tome de la mano a su esposa, a sus hijos, quien esté a su lado, tome de la mano. Y mi Dios, llegamos al trono de tu presencia a decirte: gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada canto. Gracias por cada hermano, amigo y amiga que está aquí en esta mañana. Mi Dios, derrama tus bendiciones hasta que sobreabunden, porque esa es una promesa que tú dejaste escrita en tu palabra, Señor. Y queremos, mi Dios, que nos ayudes primeramente en lo espiritual, a crecer, a fortalecernos, mi Dios. Pero danos esas victorias espirituales
que necesitamos, Señor. Sabemos que hay necesidades tanto económicas, de salud, matrimoniales, con los hijos. Señor, tantas cosas. Pero mira, Padre, estamos aquí rendidos ante ti, reconociendo tu señorío, reconociendo tu poder y diciéndote, entendemos que tú eres el único que nos puedes dar las victorias, Señor. Estamos aquí esperando, Señor, a que te manifiestes con poder. Ayúdanos a impactar la vida de la gente que nos rodea, que puedan ver en nosotros gente sincera, honesta, que queremos hacer las cosas de acuerdo a lo que tu palabra dice, Señor. Por favor, bendice los diezmos, las ofrendas que se han de levantar y que tienen que ver con esto que estamos predicando, con llevar tu palabra a donde Cristo nunca ha sido nombrado, Señor. Bendice al dador alegre, Padre. Prospera los trabajos y los negocios de cada uno de nosotros y pon en nuestro corazón el dar a ti y a tu obra, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, ayúdanos a disfrutar este domingo en familia, bendice a nuestros hijos el día de mañana que inician cursos, sé con ellos y que puedan ser ejemplo de niños que te aman, Señor, de niños que están buscando hacer tu voluntad, Padre. En Cristo Jesús, amén y amén.